Bienvenidos nuevamente a EdiTV. Hoy nos acompaña Darío Monasterio Suárez, máster en Gerenciamiento de Desarrollo y Políticas Públicas por Georgetown University e ingeniero comercial con mención en Economía por la Universidad Gabriela Mistral en Santiago de Chile. Es autor de investigaciones clave, como Repensando el Estado Autonómico, ¿avanza realmente la autonomía? Y coautor de Un siglo de economía en Bolivia, 1900-2015. Su trabajo se centra en políticas públicas y descentralización y desarrollo económico en Bolivia. Bienvenido, Darío. Muy buenos días, Mariana. Un gusto para mí estar en tu programa en EdiTV para toda la gente que lo sigue. Muchísimas gracias, Darío. Empezamos con las preguntas de este tema que está pasando actualmente en el país, ¿no? Esta crisis económica que cada vez es más pronunciada y las acciones del gobierno han sido clasificados por muchos como insuficientes, lo que plantea dudas sobre la falta de medidas más drásticas para abordar este problema. Desde su perspectiva, Darío, ¿cuáles son las principales razones por las que el gobierno no ha tomado decisiones más drásticas para enfrentar esta situación? Bueno, principalmente nosotros nos hemos dado cuenta, lo que hacemos análisis económico ya desde hace muchos años en el país, nos hemos dado cuenta de que en realidad el modelo no es que se haya agotado, sino que en realidad el modelo nunca funcionó. Es decir, hay una idea equivocada de un estatismo, de una intervención estatal, de un gasto público desmesurado, de un Estado que juega también a ser empresario y es ineficiente y que no se vio en un comienzo porque obviamente las condiciones económicas mundiales eran las mejores para el país. Se habían realizado anteriormente a este gobierno, que al final es el mismo partido que gobierna desde el año 2006, se habían hecho las inversiones necesarias, las inversiones eh, para que todo ese gas que se había explorado, que se había explotado, esas inversiones salen a través de los gasoductos Argentina y Brasil, se firmaron los contratos, es decir, se hizo toda una estrategia a través de muchos años para que ese gas pueda salir y tenga las mejores condiciones de precios internacionales que hicieron que nos ilusionemos o tengamos una ilusión. Yo no me ilusioné, pero algunas personas, la mayoría de la población sí, obviamente con los resultados electorales del gobierno, del partido de gobierno, se ilusionaron de que realmente ese modelo funcionaba, esa falsa ilusión con una nacionalización de los hidrocarburos y con ese estatismo y esa intervención del Estado cada vez mayor con esa bonanza económica dieron como resultado lo que tenemos hoy en día. Entonces, no es que el gobierno no esté haciendo lo suficiente, no es que el gobierno se haya agotado el modelo, no, en realidad el modelo está equivocado y lo que hay que hacer no es solo insuficiente, sino que tiene que ser 180 grados diferente a lo que ha venido haciendo el gobierno y que siga insistiendo en el error con ese proyecto de ley de presupuesto general del Estado 2025 y con otras políticas también como las que ha hecho en las últimas semanas de intervención estatal en la producción de alimentos, en la comercialización de los alimentos ya en los mercados a nivel nacional, etcétera. Entonces, en realidad, más que insuficiente, es un camino equivocado que nos puede llevar a situaciones que ya se han visto en otros países, como el caso de Venezuela, el caso de Argentina, que recientemente ha salido de esa situación y se ha comprobado que cambiar 180 grados del modelo trae buenos resultados como lo que están viviendo hoy en día los argentinos. Entonces, necesitamos un cambio, un volantazo, un cambio profundo de timón económico y vemos que este gobierno no tiene la mínima voluntad para hacerlo y esperamos que el país tenga nuevos cambios muy pronto. Tal cual, la verdad, qué buen punto esto del modelo económico, ya que este modelo, como usted dice, no ha estado funcionando.
Entonces, ¿qué tan efectivo a comparación de otros modelos que podrían haberse optado? ¿Y qué modelos, no sé, usted podría sugerirme? Ya que hemos hablado de Venezuela, Argentina, que han estado, hoy, de hecho, Venezuela sigue con el tema del socialismo. ¿Qué otros modelos tal vez podría haber implementado a comparación de este que no está siendo efectivo? Bueno, el Estado tiene que ser un facilitador, tiene que ser un articulador de la producción privada, nacional, extranjera, del generadora de empleo formal con beneficios sociales, seguridad social para los trabajadores, ahorro para la jubilación. No puede incentivarse solo la economía estatal porque tiene un límite, tiene un techo, digamos, lo que es el Estado, se acaban los recursos, como ha pasado con nuestro Estado, con nuestro déficit fiscal ya por 12 años consecutivos. No podemos coartar la libre producción, la creatividad, la innovación de la gente. El Estado tiene que hacerse cargo, obviamente, de la defensa, de la seguridad interna, de la moneda, mala gestión de la moneda, por falta de institucionalidad en las autoridades económicas del Banco Central, del Ministerio de Economía, perdón, de las autoridades regulatorias de los diferentes sectores. Bueno, muchísimas cosas que no están siendo aplicadas y que se ha coartado la libre iniciativa privada, se ha metido al Estado en todos los sectores económicos, fábrica de cartón, de leche, de todo. Adicionalmente se quiere hacer hasta producción de pollo. O sea, es un ejemplo de cómo el camino está totalmente equivocado, ¿no? Entonces, el Estado no puede ser el único productor, no puede querer monopolizar, porque al final de cuentas vamos a tener las experiencias que ya se ha tenido en Cuba, en Venezuela, en la Unión Soviética en su momento, en toda Europa del Oriente, del Este, donde esos países fracasaron rotundamente por una planificación centralizada de la economía y que solo el Estado era el que producía. Eso ya se ha comprobado que es un fracaso total. En Argentina estaba yendo también hacia ese camino con una muy fuerte presencia del Estado y hoy en día, bueno, se tiene una economía donde las empresas generan empleo, mejoran los salarios de la gente, de los profesionales. El Estado también puede ocuparse en proporcionar educación y salud a los sectores que todavía no están pudiendo proveérselo de manera privada, pero siempre dejando la producción al sector privado, que es el que genera empleo, genera competitividad, genera exportaciones, ingresos de divisa, inversión extranjera directa que ingrese al país, dando las señales necesarias. Entonces, hay muchísimas cosas que se pueden cambiar, modelos que se pueden tomar. No hay que copiar modelos del exterior, simplemente la libre iniciativa privada que ya le hemos tenido en el país. El boliviano es una persona muy trabajadora, cuentapropista, emprendedor. Entonces tenemos que dejar que esa creatividad y esas fuerzas se faciliten. El Estado puede ser un facilitador, crear capital semilla para la innovación, etcétera. Muchas cosas puede hacer el Estado, pero no meterse a competir con la gente, con las empresas que en su gran mayoría en el país son pequeñas y medianas empresas familiares. Entonces no puede el Estado entrar a competir con ellos, sino más bien facilitarles y que la gente pueda tener un mejor consumo de sus hogares, mejor educación, mejor salud, o también el Estado proveerla para aquellos que todavía no pueden proveérsela. Totalmente cierto. Y qué bien, esto me lleva a la siguiente pregunta. Justo mencionando esto de la intervención estatal en todo lo que es privado. ¿Usted cree que este enfoque nos va a llevar hacia a un modelo económico similar al de Cuba? ¿Estamos en ese camino a ese modelo económico donde la participación, como usted mismo lo dijo, del sector privado es prácticamente nulo, no existe, ha desaparecido? Bueno, pareciera que el gobierno boliviano actual, que ha sido parte también el presidente actual del el principal formulador de políticas económicas del anterior gobierno de Evo Morales, desde el año 2006, está profundizando ese modelo, ¿no?
Han habido intervenciones últimamente en la producción de alimentos, han habido intervención estatal, me refiero, han habido anuncios de seguir con una supuesta industrialización de parte del Estado con empresas estatales, hasta, como decía recientemente, anunciando la producción de pollos, ¿no? O sea, entrar en todos los sectores económicos y como le decía, eso lleva inevitablemente al fracaso y como usted también decía, a una concentración de la economía solo en el sector público, lo que genera falta de iniciativa, falta de competencia. Eh, el Estado no puede proveer a toda la economía empleo. O sea, es realmente pues muy lamentable lo que se está queriendo hacer, que obviamente ya por la situación económica que tiene el país actualmente puede ser un freno a esos intentos. Esperemos que se respeten las normas legales, la constitución y la democracia, elija lo que mejor le conviene a la gente, lo que la gente cree que es mejor para ellos, pero definitivamente no es este modelo que nos puede llevar a una concentración muy alta de la economía en el sector público y con un fracaso total como ha sucedido en Cuba, en Venezuela y en otros países. Así es. Y con todo este contexto, y para finalizar, estimado Darío, eh, ¿qué impacto considera usted que ha tenido esta falta de medidas drásticas en la economía diaria de los bolivianos y en el sector empresarial? Bueno, como le decía anteriormente, hay un desincentivo muy fuerte con estas señales que da el gobierno. Le pongo un ejemplo muy claro. El gobierno primero interviene en un ingenio arrocero donde se produce arroz. Eso prácticamente da la señal de que ya no me voy a meter más a sembrar arroz a los empresarios pequeños, que son pequeños en su gran mayoría. Conozco la zona agrícola muy bien y sé que, por ejemplo, los productores arroceros son en su gran mayoría gente que ha venido del interior del país a trabajar la tierra en Santa Cruz y son pequeños, máximo medianos agricultores, en su gran mayoría, sobre todo en el tema del arroz y en otros cultivos también, pero hablando solo del arroz, es así, es una situación que afecta a miles de familias bolivianas venidas de todas partes a Santa Cruz, ya con seguramente segunda, tercera generación en Santa Cruz y a cruceños también, por supuesto, y ellos se ven afectados y se ven desincentivados a poder seguir invirtiendo para crecer su producción, para mejorar sus rendimientos de la producción de arroz. No van a invertir en más maquinaria, aparte que está difícil importar, por ejemplo, maquinaria para producir más arroz, etcétera. Y sin embargo, el gobierno un ingenio arrocero y adicionalmente informa de que va a importar arroz. Pero si va a importar arroz a un precio diferente, ¿cómo puede ser que haya dicho de que no había, de que estaban escondiendo el arroz? Entonces eso significa que efectivamente no hay la producción suficiente. Entonces hay muchos desincentivos, es un ejemplo de lo del arroz, desincentivos a la producción en todos los ámbitos de la economía. Prácticamente todos los sectores económicos están golpeados por estas políticas y estas señales, no solo las políticas que son erróneas del gobierno contra el sector privado, sino también las señales que da, con los anuncios que hace, con toda la situación, expectativas malas que da al sector privado, y eso influye en la inversión, es decir, hay una desinversión. Y usted sabe que cuando aumenta la inversión, aumenta el empleo de gente, es parte de la inversión y aumenta obviamente la compra de maquinarias y lo que se necesita para producir. Pero si no tenemos esos incentivos y tenemos malas señales de parte del gobierno, afecta el nivel de empleo, cada vez se informaliza más el empleo, la gente se va del país, lo que mismo resultados que ellos han dado del censo, que aparte son dudosos, pero eso también muestra, y dicho por, por el gobierno, de que mucha gente ha emigrado del país, entonces eso significa que
no hay oportunidades de trabajo o de negocio en el país y ese es el resultado de las malas políticas económicas aplicadas por este gobierno y el anterior gobierno de Evo Morales. Realmente sí, esperemos que la situación pueda mejorar, que se pueda dar más oportunidad y no se coercione tanto al sector privado y las cosas lentamente, claro, puedan mejorar en nuestro país. Más bien, Ojalá así sea, Mariana. muchísimas gracias, Darío. Ha sido un gusto para nosotros tenerlo esta oportunidad haciendo este pequeño análisis sobre lo que está pasando actualmente, ¿no? En Bolivia y que para que todos los sectores puedan vernos y encontrar también dentro de su análisis este, este punto de tomar mejores elecciones para el futuro. Ya estamos cerca de unas elecciones y necesitamos un buen cambio, como Argentina, por ejemplo. Ojalá se dé, ojalá que el país pueda encontrar su mejor camino, su propio camino, que seguramente no es el que está teniendo hoy en día por malas decisiones de nuestros gobernantes. Muchísimas gracias, Darío. Nuevamente ha sido un gusto. Esperamos tenerte de nuevo en EDITV. Con mucho gusto, a disposición. Muchas gracias al público. Seguimos con la programación de EDITV.